Analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre, la represión gratuita que hubo en Plaza de Mayo en el tercer cacerolazo fue, y que no nos hayan dejado llegar a la Plaza de Mayo, especialmente a nosotros los piqueteros, siendo que analizaban que la combinación entre los piquetes y los cacerolazos era una combinación explosiva, y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno. La policía le comenzó a disparar. Gases, disparos, piedras que vuelan. Esta situación se ha descontrolado. Vagan en las calles, yo los escuché. No estoy alucinando, los vi tocando una caja como un tambor. Le brotaba. En Plaza de Mayo, otro jueves de Ronda de Madres, con el compañero Alberto Santillán. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Plaza de Mayo. No puedo venir todos los jueves, pero siempre que puedo me arrimo para estar al lado de las madres, ¿no? Estamos en el mes de junio, hoy 12 de junio, y se avecina el 26, ¿no? ¿Qué sensaciones? Bueno, las sensaciones, nosotros como familiar de Darío no nos regimos únicamente por el 26 de junio, ¿no? Más allá que es una fecha de mierda, que es el día en que se va adelante masacre de Avellaneda, matando a Darío y a Maxi, y los 33 heridos de plomo, ¿no? Nosotros venimos casi 23 años luchando contra todo el poder político, contra todo el poder de la justicia, y a 23 años, mientras nosotros seguimos exigiendo justicia por Darío y por Maxi, la justicia termina liberando a uno de los asesinos de Darío y de Maxi, que es el ex cabo Acosta, ¿no? Y dentro de poco tiempo, también, porque la ley ahí lo ampara, también va a salir Alfredo Fanchiotti, el comisario, que llevó adelante, junto con Acosta, la muerte de mi hijo y la de Maxi. Además, hay otra cosa, ¿no? Mientras nosotros exigimos justicia, mirá cómo la justicia nos paga. Los asesinos tienen justicia porque salen en libertad, y nosotros seguimos reclamando justicia por Darío y por Maxi. Ya 23 años, ¿no? de ese 2002, ¿no? Estamos recordando, llegando a esa fecha, pero no solamente los autores materiales están, digamos, ahora beneficiados, sino que los autores intelectuales y políticos del hecho nunca han pisado una cárcel. No, nunca han pisado una cárcel, tampoco la justicia jamás lo llamó a declarar. Creo que Aníbal Fernández fue a declarar mientras se llevaba adelante el juicio contra Fanchiotti y Acosta, pero bueno, Aníbal Fernández ese día agarró la guitarra, dijo que lo conocía a Darío, dijo un montón de cosas que en realidad lo único que hacía era, como siempre, ¿no? Esas mentiras para quedar bien, nada más. Pero no hay ningún político que la justicia haya llamado a declarar. Y sabemos bien que sin orden política esto no hubiese pasado, ¿no? Porque no es únicamente la orden política, sino si uno hace un poco de memoria, hace 23 años atrás, cómo actuaron las fuerzas, ¿no? Las cuatro fuerzas, con el grado asegurado de impunidad, ¿no? Exactamente. Para apagar la vida de alguien que lo único que hacía era luchar por los demás. Ese Darío de chiquito, ¿no? ¿Cuándo se le prendió esa chispa de luchar por los demás? Y Dari, qué sé yo, mis hijos todavía me dicen de que yo siempre amé más a Darío que a ellos, ¿no? Una forma de decir. Porque bueno, porque Darío no está, qué sé yo, porque lo extrañamos mucho, porque lo amamos mucho. El agujero que nos han dejado en nuestra vida cada vez es mucho más grande, ¿no? Pero sí, Dari empezó en el secundario. Ahí tenía unos profesores que eran de izquierda, empezaron a hablar, él empezó a descubrir, empezó a darse cuenta de que la historia no es como nos la cuentan, ¿no? Así como tampoco la iglesia es lo que dicen. Entonces descubrió otro mundo. Y ahí empezó el militante, ¿no? Y de ahí fue como él decía, yo me voy a casar, yo estoy casado con la militancia. Y vos hablás de Darío y parece que estás hablando de un compañero o un hijo de más de 21 años, ¿no? Pero Darío tenía 21 años cuando lo mataron. Darío tenía 21 años cuando lo mataron y hablas con esta emoción de papá, ¿no? Pero Darío se transformó en bandera, Darío se transformó en un símbolo de lucha también, como tantos otros, ¿no? Que dieron la vida en la lucha.
¿Qué te pasa con eso, ¿no? De verlo muchas veces en una bandera, de verlo en una pintada, de ver su cara. Vos sabés que hace poco, ¿no? Yo también siempre decía, ¿no? Que Darío dio la vida. Y me corrige mi hijo Leo, ¿no? Y me dice, no, Darío no dio la vida. A Darío le arrebataron la vida, como le arrebataron a tantas compañeras y tantos compañeros, porque los compañeros y las compañeras tenían por qué luchar y amaban la vida, querían vivir sin ninguna duda. Y me pasa el venir acá, yo trabajaba en la Rejerich y a veces trabajaba toda la tarde y venía los jueves acá y Dari estaba acompañando a las madres, acompañando en la ronda, ¿no? Y yo cuando le caía, yo veía la felicidad de él, ¿no? Diciendo, viejo, viniste. Y entonces acompañábamos eso que yo, después de muchísimos años, me enteré un montón de cosas que Darío hacía y él nunca pregonaba lo que decía, ni le decía yo estoy haciendo esto, no, yo me entero por parte de las compañeras, todo. Por eso, Dari, nosotros no queremos que Dari sea un banderín, una bandera, un mural, que si bien está que se lo recuerde de esa manera, ¿no? Pero hay una parte que es interesante y que hay que bucear, ¿no? En la parte humana de Darío, ¿no? Yo creo que Darío, con sus errores, con sus defectos, ha entrado en la historia, ¿no? Yo creo que ha sido una historia, una bisagra en la historia, ¿no? Yo creo que también, así como que el nombre de la ex Avellaneda lleve el nombre de Darío de Maxi, también eso significa que las futuras generaciones se pregunten, ¿no? ¿Quién era Darío? ¿Quién era Maxi? Pero también van a saber quiénes fueron quienes llevaron adelante la masacre avellaneda, ¿no? Que ahí estamos hablando de Dol, de Solá y todos los políticos partícipes que llevaron semejante masacre. Exactamente, porque hoy se habla de represión y se habla de un gobierno represivo como el que tenemos, ¿no? Que lo es, en verdad. Sin embargo, enfrente, muchos de los que señalan a este gobierno como represivo fueron parte de esa masacre de Avellaneda y de la represión al pueblo en esa crisis, ¿no? del post-2001. Es importante marcarlo porque se quieren lavar la cara. El otro día lo veía a Felipe Solá en la televisión y ya tenía en la cabeza que me iba a encontrar con vos y no podía dejar de pensar que el tipo tuvo su responsabilidad en lo que sucedió ese día. Sí, sin duda, pero vos fíjate que alguien le preguntó a Felipe Solá de su responsabilidad de la masacre de Avellaneda. Nadie le preguntó. El gobierno kirchnerista, que a mí me mintió Néstor en la cara diciendo que iba a investigar hasta la última consecuencia y nunca hizo nada, el gobierno de Cristina termina llevando o que acompaña su gobierno los asesinos de Felipe Solá y Aníbal Fernández. Aníbal Fernández como director del yacimiento petrolífero argentino y Felipe Solá como canciller, ¿no? Entonces, y la justicia, nada. No el juez dijo hace 23 años que tiene la causa, nunca hizo nada. Por la causa pasaron 5 fiscales, ninguno hizo nada. Lo único que nos piden a nosotros es que sigamos nosotros cansados de aportar pruebas, cansados de apretar testimoniales y sin embargo la justicia sigue mirando por otro lado. Ya son 23 años, ¿no? Entonces, y sabemos que justicia no vamos a tener, pero eso no quita de que nosotros no sigamos en la calle señalándolo como lo que son, ¿no? Como los asesinos. Exactamente. Era ese Darío humano, ¿no? ¿Qué tenés en la cabeza alguna anécdota de Darío de chico? Esas anécdotas que uno como padre no olvida, ¿no? Claro, ese es yo, por ejemplo, a él le gustaba mucho nadar. Y cuando peñamos íbamos a la pileta. Y los hermanos nadaban. Lo que es la pileta, así, era bastante, ¿no? Bastante bueno. Pero también para los deportes no era bueno para los deportes, ¿no? Para el fútbol siempre fue así medio grandote, piernudo y peludo, ¿no? De las piernas. Y no era bueno, un buen futbolista, ¿no? Tanto que... Era medio troncoso. Y su hermano lo cargaba, ¿viste? Le decía ojota, ¿viste? Porque no servía para ningún deporte. Pero siempre se ha destacado por su intelecto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en jardín, la docente nos dijo que Dari tenía el coeficiente verbal un poquito más elevado que el resto. Y yo creo que todo
esa inteligencia que tenía lo ha llevado a no estar en la esquina junto con los demás muchachos o los barriados tomando una birra o fumando un cigarrillo, sino que él lo llevó a militar desde tan joven, ¿no? Yo creo que él dejó la esquina para realmente militar con muchos compañeros y muchísimo más grandes, ¿no? Porque él lo que quería era cambiar el mundo, ¿no? Porque un mundo que se torna insoportable de injusto, ¿no? Sí, él siempre veía en sus hermanos, en su hermana, en sus compañeros, en sus amigos, siempre buscaba la manera de traerlos, ¿no? De traerlos que militen, porque él veía en cada uno de ellos un potencial para que la militen, ¿no? Ha pasado el tiempo y después que lo mataron a Darío, hubo amigos muy cercanos a Darío que tuvieron ataques de pánico, se fueron, ¿no? Porque realmente, por los familiares, ¿no? Que no querían que apareciera más, pero siempre él buscaba que la única manera de querer cambiar esto es militándola, ¿no? Y sobre todo con un cambio de conciencia, ¿no? Que era lo importante, no sembrar conciencia, una conciencia distinta. Y creo que miles y miles de jóvenes hay esa conciencia, ¿no? Yo no tengo la suerte de tener un hijo de Darío o una hija de Darío, ¿no? Pero en estos largos 23 años sé que muchos compañeros, muchas compañeras me toman como un papá, ¿no? Y yo los tomo como un hijo. Y eso es un poco ¿no? las cosas de la vida, ¿no? Porque la vida a mí me arrebató un hijo, pero también a su vez me ha regalado muchísimas cosas, amistades hermosas como la de Vicente Citolema, ¿no? Un querido compañero, un querido amigo que lo ha tomado a Darío como si fuese su propio hijo, ¿no? Y por eso tantas obras de teatro, tantos poemas, y a donde iba Vicente siempre lo tuvo presente como la mayoría de los compañeros y las compañeras, ¿no? Porque Darío, evidentemente, es como uno dice, ¿no? Darío está vivo y Maxi está vivo. Sí, porque son parte de la memoria histórica de nuestra clase trabajadora y el pueblo pobre, ¿no? Es parte de nuestra memoria histórica, memoria que nos quieren arrancar, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? La clase dominante quiere que no tengamos historia, que no tengamos héroes, que no tengamos mártires, que siempre tengamos que empezar de cero. Pero nosotros tenemos la memoria, ¿no? Pero nosotros tenemos la memoria y tenemos a Darío. Tenemos a Darío y tenemos tantos y tantos compañeros y compañeras, ¿no? Que han caído, pero sobre todo a nosotros lo que nos sostiene es la memoria, ¿no? Y sobre todo honrarlos, ¿no? Por eso venir acá, acompañar a las madres, ¿viste? Es como también sentirlo a Darío conmigo dando vuelta a la plaza, ¿no? Nos quedamos con eso. ¿Te quedó algo más que decir? ¿Querés decir algo más? Bueno, este 26 se cumplen 23 años. El 25 tenemos actividad en la estación de Darío y Maxi. Los convoco a los que quieran venir, participar, habrá una noche popular. Va a venir la Delio, van a tocar compañeros y compañeras muy cercanos. Va a haber paneles para hablar sobre lo que pasa con los jubilados, la discriminación, los pueblos originarios. O sea que a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en la estación de Darío y Maxi hasta las 9 y 10 de la noche, porque es un día de semana. Y el 26, como siempre, a las 11 estaremos en la estación de Darío y Maxi para marchar. No nos van a dejar subir al puente, pero igual vamos a hacer por amor y por honor a mi hijo y a Maxi y a todos los compañeros y todas las compañeras, siempre hay que tenerlos presentes. O sea que el 26, como todos los 26, marchamos hacia el puente, ¿no? Por honor y por amor. Sin duda. Gracias. No, gracias. Un tren de afán puede cortarte las